Bueno, hola a todos. Por fin abro mi canal de YouTube y lo hago con este vídeo que va a tratar sobre el cabal, el estado profundo, razas extraterrestres, todo este tema que espero dejarlo con este vídeo atrás y no quiero centrarme mucho en él porque creo que no es lo suficientemente importante. Pero bueno, hay que hacer un inciso. Bien, el cabal. El cabal está formado por personas con muchísimo poder en la Tierra y por razas extraterrestres, ¿vale? Que dijéramos gobiernan lo que sería desde el estado profundo, un estado que no sale a la luz del día, que se mantiene en la oscuridad, lo que sería todo el planeta, no un gobierno, no, todo el planeta y toda la Matrix 3D. Dentro de este cabal podríamos encontrar razas extraterrestres como la draconiana, podríamos encontrar a las sociedades secretas como los Illuminatis, los masones, los templarios y otras muchas que no conocemos, y mucha gente que, como los Rockefeller, son muy ricos aquí en la Tierra, ¿vale? Pero yo os voy a decir algo más. Dentro de lo que es el cabal y el estado profundo, por encima de todo esto podemos encontrar la Confederación Galáctica. La Confederación Galáctica es una organización de muchos representantes de muchas especies extraterrestres, pero la que dijéramos lleva todo o lo controla más o menos por encima todo es una raza que no es muy emocional, es más bien lógica, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que no es que nos quieran hacer daño, simplemente para la evolución del ser humano hacia lo que es una quinta dimensión hay razas como las pleiadianas, ¿vale? Dentro de la cual está Taigeta, por ejemplo, que son más emocionales, son más como nosotros, porque también descienden de los lemurianos. Pero hay otro tipo de razas, como la de los Urmas, por ejemplo, que son mucho más lógicas, piensan que la evolución se puede llegar a ella a través de la lógica y no por las emociones o los sentimientos. En este sentido, yo a la Confederación Galáctica siempre les digo lo mismo, les digo, joder, vosotros sois los típicos de con la letra con sangre entra, ¿no? Como decían nuestros antepasados. Y no hace falta, no es necesario. Entonces ha llegado a un punto en el que desde más arriba todavía, desde una fuente mucho más superior, se ha decidido que no, que ya la letra con sangre entra, esto ya no funciona y que el sufrimiento ya no vale la pena. Por eso todo esto se viene abajo y se cae. Ahora bien, ¿cómo han llegado los draconianos? ¿Cómo han llegado los del cabal, las personas estas, todas ellas a llegar a tener el control, a llegar a tener el poder sobre la 3D, sobre la Tierra, y cómo deshacernos de ellos? Bien, a ver, pensar una cosa, siempre digo lo mismo. A ver, partimos de la base que si vosotros habéis estado informando sobre todos estos temas, seguro que en algún momento habéis escuchado a alguien diciendo todo esto es un holograma, ¿vale? Todo esto es como una película, donde tú tienes, dijéramos, el aparato de cine aquí, ¿vale? Detrás de tu nuca, donde estaría la pituitaria, ¿vale? La glándula pineal, ¿vale? Y desde ahí tú estás reproduciendo una película que es toda tu realidad y tú la estás creando, ¿vale? Desde este punto de vista yo siempre digo lo mismo, nada existe, nadie existe y los demás no existen, simplemente existen los efectos de mi propia realidad. Si partimos de esa base, todo lo que es el cabal, todo lo que es el estado profundo, todo lo que es esta historia, son hologramas que nosotros mismos hemos creado a partir de los años, de todos estos años atrás. ¿Por qué? Porque estas razas extraterrestres o estas personas que quieren controlar, que saben muy bien cómo funciona todo esto, nos mantienen en stand-by, en movilidad automática, en creación automática. Tú naces y te dicen en la sociedad que tienes que estudiar, que tienes que ser bueno con tus adultos, que luego te tienes que poner una profesión, que si acaso te casas, tienes una familia y lo poco mucho que tengas, unas vacaciones y demás, y esa es tu vida y luego te mueres, ¿vale? Ya está. Y todo eso que nos van enseñando a lo largo de toda nuestra vida es un proceso automático para que aceptemos que la realidad es esta y no la que estamos creando, ¿vale? Partiendo de esta base, todo lo que es cabal, todo lo que son draconianos, todo lo que es ese sufrimiento, lo estamos creando nosotros, ¿vale? Con nuestra imaginación, con nuestra creatividad. Y las personas que lo viven, que además se involucran
en todo eso y lo viven y viven ese sufrimiento, además tiene una energía muy intensa a la hora de mostrarlo, de experimentarlo, y eso es lo que genera toda esa producción de la matriz y todo ese rodaje. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que muchas semillas estelares están despertando y ya no les están dando esa importancia, ya no se están fijando tanto en eso, sino en uno mismo, ¿vale? En la evolución de uno mismo y en cómo nos afecta nuestra realidad próxima, no la que hay más allá, ¿vale? Esto es lo importante. Cuando hablamos de la resistencia, de cómo ponernos, de qué hacer para que todo lo que es el poder, la economía, la ciencia se venga abajo, ¿cómo podemos luchar contra todo esto? Bueno, lo primero de todo es no luchar, es decir, con lo que te resistes, persiste. No hay que luchar contra nada. Si volvemos a decir, si toda la realidad que hay alrededor tuyo la estás creando tú, simplemente crea cosas diferentes. ¿Vale? Yo, una de las cosas que siempre digo es no pongáis las noticias. ¿Para qué quieres ver el telediario? O sea, yo veo cosas en el telediario que no me gustan, pero es que tampoco puedo hacer nada. Porque si a mí me hablan de un terremoto que está en la Conchinchina y yo estoy aquí, ¿qué voy a hacer allí? ¿Vale? A mí me tiene que importar lo que está pasando a mi alrededor, que es donde yo puedo actuar. Porque si todos actuamos en nuestro alrededor y todos hacemos porque nuestro alrededor sea el mejor de lo mejor, todo el alrededor de todo el mundo estará bien. Es decir, ¿yo para qué me voy a preocupar de algo que me están dando en las noticias, que está pasando ya 4 provincias más para allá, un país que está súper lejos, ¿vale? Cuando no me estoy preocupando, por ejemplo, de lo que le pasa a mi vecino de aquí abajo. O no me estoy preocupando de lo que pasa en el ayuntamiento, en los colegios o en lo que pasa en mi localidad. O sea, ¿de qué me sirve? Es muy hipócrita. Entonces, para empezar, esa realidad. Para empezar, centrarnos en nuestra realidad y no en lo que hay más allá. Porque dejaremos de darle importancia. Segundo, pero a ver, ¿qué hacemos hablando de política ni hablando de políticos? Cuando hagas lo que hagas y votes a quien votes, eso está más que predefinido. Es decir, no va a afectar a tu realidad porque tu realidad la creas tú. Entonces, haya quien haya, ¿vale? Las cosas que a ti te van a pasar o te van a suceder, las vas a estar creando tú y es indiferente quién esté, ¿vale? Fuera parte de eso, si ya asumimos que hay un estado profundo que lo está controlando todo, ¿qué más me da? Es como aquí, por ejemplo, yo vivo en España. En España hay un reinado, ¿vale? Y todo el mundo está hablando de las elecciones, hablando de los políticos. Me digo, pero a ver, pero si yo me pusiera en la 3D y me pusiera a vivir en la 3D, lo primero que tengo que pensar es que da igual qué político salga. Si el que hay por encima es el rey. Si la última palabra la va a tener él, aunque no lo creáis. Que no os lo dice, que no se pone en pantalla y ahí en primera línea para que nadie lo sepa y mejor me mantengo aquí al margen sin que nadie me vea haciendo lo que me da la gana hacer, me da igual el partido que salga o que deje de salir. Si es que es de tontos. Si es que decimos, no, es que este hizo mucho, el otro hizo mucho. No, todos hacen lo que pueden. Entonces, para empezar, fuera la política. Si yo tengo una mentalidad de 5D, a mí no me interesa la política, ya hace años que no voto y sigo igual, ¿eh? Y vivo igual que todos. Lo mismo. Entonces, lo que es el cabal y el estado profundo es algo a lo que la energía se la damos nosotros. Todo ese sufrimiento. La pandemia ya lo dije muy claro. La pandemia es un último recurso, que vendrán más, ¿eh? Pero es un último recurso para tratar de infundir otra vez ese miedo y recuperar esa energía que ya no tienen. Pero ahora que ven, claro, o sea, ¿qué más da? Si es que va a llegar un punto en que las personas, los seres humanos, se van a cansar de estar en casa o de estar restringidos por una mascarilla. Y más cuando coges y les pones una serie de limitaciones que están quitándoles economía, trabajo y la dignidad. ¿Por qué? Porque llegará un momento en el que prefiero tener esa enfermedad antes que quedarme sin trabajo o sin cobrar y no poder pagar una hipoteca. ¿Y qué ha pasado? Que la gente ha salido a la calle. Que la gente empezó a pasar de la pandemia y de la enfermedad. Y empezó a darle totalmente igual. Y de un día a otro ya no había enfermedad. Todos estábamos vacunados, todos estábamos bien. Yo no me he vacunado, por cierto. Pero todos estábamos muy bien. Y aquí no ha pasado nada. Y ahora ya no hay mascarilla. Y todo el mundo sigue igual. O sea,
Son una serie de cosas que están mucho en nuestra realidad, en nuestro pensamiento, y depende de cómo tú las vivas, habrá más o habrá menos, ¿vale? Si yo lo vivo con un miedo terrible, lo que voy a tener es un miedo terrible en mi realidad y a mi alrededor, y si no, pues no, ¿vale? Lo que es el Cabal, el estado profundo y lo que es la Confederación Galáctica, lo que son los draconianos, todos quieren tener un poder sobre la Matrix 3D, pero es que esta se acaba. Se acaba en el sentido de que empieza una línea de tiempo nueva donde se evoluciona a una 5D. Es obvio que habrá muchos seres que se seguirán y se mantendrán en una conciencia 3D y necesitarán esa conciencia 3D para seguir evolucionando, ¿vale? Y eso se seguirá manteniendo ahí, pero ya no con el sufrimiento ni con el dolor que ha habido hasta ahora, ni muchísimo menos con todo lo que ha habido. O sea, esto se acaba aquí, ahora, ya, ¿vale? Y se vive hasta ahora. El resto, fuera. Muchos están muriendo porque no van a ser capaces de hacer ese paso. ¿Pero qué significa? Es que no hay muerte, o lo que significa es un trascender hacia otras realidades, hacia otros aprendizajes, ¿vale? Entonces, visto desde este punto de vista, tanto lo que es el Cabal como el estado profundo, como dejar de hablar, dejar de tenerles miedo, porque es que no tienen ya nada que hacer. Para ellos, la mayor arma que hay para el Cabal y el estado profundo y todo este tipo de seres draconianos y demás que se rigen con unas energías muy negativas y que piensan que a través del dolor y del sufrimiento es como se puede evolucionar, la mayor arma que tienen es una semilla estelar que quiera luchar con ellos. Porque ese poder que le ponen, esa fuerza, con esa conciencia despierta o semidespierta, es muy bestia. Y a ellos los nutre mogollón. O sea, los nutre mogollón. A mí me hace mucha gracia estas redes sociales que hay, que hablan de extraterrestres, que hablan de cómo hacer para luchar contra el Cabal, contra la Confederación Galáctica, Y yo pienso, pero a ver, almas de cántaro, almas de Dios, si es que tal y como lo estáis viviendo y tal y como lo estáis exponiendo, lo único que hacéis es ayudarlos, ¿vale? O sea, no, si soy una semilla estelar y yo ya estoy despertando o estoy despierta, empiezo a entender que no tienen ningún poder sobre mí ni sobre mi realidad. Y cuanto más seamos, más abajo se les caerá toda esa realidad. Y se acabó y ya está, y es que no hay más. Y en el momento en que se haya una conciencia que sea lo suficientemente alta como para entender que no tienen nada que hacer, que eso es algo que es de 3D y que realmente ya no hay nada de eso, no hay túneles, no hay sufrimiento, nada de eso ya es real, ya son cosas que te muestran para que tú tengas miedo, pero que realmente no existen. En más cosas y más situaciones se van a dar para que los extraterrestres puedan llegar diciendo, hey, que tenemos una tecnología de puta madre que queremos compartir. Pero para eso hay que tener una conciencia que realmente esté predispuesta para poder asumir esa tecnología. Y esa conciencia no es una conciencia dual, donde yo tengo envidia, donde yo tengo ira, donde yo quiero más que al otro, donde todo lo que me viene es del dinero, ¿vale? De mi casa, de mi coche. No, es una conciencia que no se va a guiar por nada material, por nada de la densidad en absoluto. Entonces, todo lo que es tema del Cabal, todo lo que es tema del estado profundo, de las sociedades secretas, es un tema que hace ya muchos años, desde el 2012, se ha terminado. Cuando empiezan a hablar también, ahora que caigo en lo que me dicen muchas veces, el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es algo que se han sacado para tratar de contrarrestar lo que es la sociedad holográfica, lo que es la sociedad de 5D. Es decir, si ahora va a venir esta evolución de 5D, pues yo lo voy a contrarrestar con un nuevo orden mundial, ¿vale? Voy a decir que voy a instaurar un nuevo orden mundial donde se va a dar una felicidad, se va a pasar de cómo estamos a algo súper mejor, para que empiecen a pensar que quizás es por aquí por donde se va esa evolución, y no es cierto, no es cierto. Es como algo ya, un cohete tirado a último momento para ver si realmente funciona y si realmente les da algo más. Todo lo que es Cabal, los gobiernos, la ciencia, la economía, todo esto se ha venido abajo, ¿vale? Todo esto se ha venido abajo. Y lo que es tu vida, tu realidad, ¿vale? Va a salir a flote y se va a ver bien y vas a poder hacer todo lo que te dé la gana siempre y cuando empieces a vivirla desde una conciencia de 5D, ¿vale? Sin miedos, sin estar tan amarrado a una 3D. Cuando a mí me dicen
Pero a ver, es que aunque yo tenga una conciencia 5D, sigo viviendo aquí en 3D. No, 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 no. No, entonces tienes conciencia 3D, ¿vale? O sea, cuando yo empiezo a tener una conciencia en 5D, pese a que esté aquí, yo ya estoy viviendo en 5D, ¿vale? Yo ya tengo todo lo que tendría en una sociedad holográfica 5D. Lo que es una sociedad 5D no es que vengan y te la instauren, no es un rescate de los extraterrestres que te vayan a llevar sus naves y te vas a ir a otra sociedad. No, no. Empieza aquí. Empieza en una mentalidad, ¿vale?, de unificación, en una mentalidad en la que realmente comprendo cómo es la evolución, comprendo cómo es el ser humano, comprendo cómo somos todos parte de uno y comprendo cómo eso cambia mi realidad, cambia todo lo que vivo, de estar en la nada o de estar viviendo una vida que me está llenando de sufrimiento a una vida que es súper feliz, llena de cosas. Cuando yo empiezo a vivir la vida desde ese punto de vista, estoy viviendo en 5D. Y automáticamente, por arte de magia, el universo empieza a darte esas cosas para que la puedas vivir. Y se van uniendo más personas que tienen ese mismo tipo de conciencia. Y cuando esa conciencia se instaure, os digo yo que lo primero que puede pasar es que haya un contacto extraterrestre real en el que me da igual si es Trump, si es alguien de Estados Unidos, si es alguien pues así, un influencer, me da lo mismo, de golpe y porrazo, y de alguna forma llegarán los extraterrestres a decir, hey, que ahora sí. O sea, hay un montón de gente suficiente como para que podáis entender esto y podamos llevarlo a cabo. Pero hoy por hoy no. Hoy por hoy no, porque la mayoría de vosotros que decís que estáis despiertos es que no lo estáis. Ni siquiera lo estoy yo. O sea, tenemos que empezar a darnos cuenta de cómo despertar y a dejar que el cabal, el estado profundo, las sociedades secretas, todo esto, el Bitcoin, los microchips en las vacunas, las antenas de 5G, todos estos temas son temas 3D, por favor. Son temas 3D, son temas para traer el miedo, para seguir enganchados. Y las semillas estelares que siguen hablando de estos temas, que siguen llevando estos temas, aunque me digáis que es para estar en contra, que no es por ahí, ¿vale? Que no es por ahí. Mira, aquí siempre me gusta poner una pequeña explicación que dijo María Teresa de Calcuta, ¿vale? La invitaron y le dijeron, si a ti te invitan a una manifestación contra la guerra, tú vas, y ella dijo, no, no voy. Pero a ver, vamos a manifestarnos contra la guerra. ¿Por qué no quieres asistir? Porque no asisto a nada que tenga que ver con la guerra. Si hacéis una manifestación a favor de la paz, voy. Es así de sencillo. Es decir, olvidaos del cabal, del estado profundo, nada de estar en contra. Estoy a favor de una conciencia única. Estoy a favor del ser humano que quiere ser feliz con el resto. Que el ser humano, que su felicidad significa que todos seamos iguales, que todos tengamos lo mismo, que todos podamos disfrutar de la vida, sin excepción, ¿vale? Estoy a favor de eso. Yo no estoy en contra absolutamente de nada, porque nada está mal, ¿vale? Cuando entiendes que es una unificación de luz y oscuridad dentro de ti misma y aceptas lo que es esa oscuridad, no estás en contra de esa oscuridad, la tienes asumida y estás a favor de muchas otras cosas. Entonces, lo que es el cabal, lo que son los draconianos, lo que es la 5G, todo lo que son los misiles, que si las guerras, eso es 3D, todo eso es 3D. Entonces, olvidémonos de eso, no le prestemos atención, ¿vale? Dejémoslo correr y realmente empecemos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar, ¿vale? En evolucionar, en salir adelante. Pensar que una semilla estelar que tiene un poder tan grande porque tiene una conciencia ya abierta, porque ya le gustan mucho estos temas, que está en contra de algún tipo de tema como este del cabal o de la guerra, es una energía muy intensa que se le está dando, ¿vale? Y es triste, es una lástima que conciencias que ya están abiertas, que pueden abrirse muchísimo, se vean apagadas por este tipo de cosas. Entonces, realmente dejemos la 3D
al lado. No me importa la política, no me importa lo que aquí estén diciendo sobre la ciencia, sobre la economía, me importa la realidad que yo estoy viviendo, la que yo estoy creando, los que tengo a mi alrededor, toda la gente que conozco, toda la gente que conozco, porque es la que realmente está creando mi realidad y la tengo por alguna razón. Son mis maestros, son mis guías, son mis flores, como digo yo, mis flores brillando, que me dan esta vida que tanto me llena, y es la que me importa, y es la que realmente quiero cambiar y quiero valorar. Y yo lo hago aquí y tú lo haces donde estás, y en algún punto del camino nos vamos a ir enganchando todos como si fuéramos manes, ¿vale? Hasta que realmente tengamos una sociedad que vale la pena. Bueno, pues hasta aquí. De todas maneras, si tenéis algún tipo de preguntas sobre el cabal, sobre el estado profundo, sobre los draconianos, sobre los extraterrestres, sobre cualquier cosa que yo pueda contestar, aquí en mi canal de YouTube me dejáis los comentarios más abajo y yo os los lo contesto como mejor pueda, ¿vale? Pues nada, con mucha felicidad en el cuerpo, viendo que hay más personas que se agregan y que se van añadiendo a toda esta realidad, ya sea aquí en mis canales Meredes o en mi realidad como lo estoy viendo. Muy feliz por todo este proceso. Os dejo hasta el próximo vídeo. Un besito.